Abel Predicador, un canal de bendición. Estamos en las redes sociales. Suscribe. Bendiciones. Bueno, bienvenido. Esto es Texto por Texto, estudio de la eterna palabra de Dios. Y el tema que seguiremos es Moriah, mucho más que un monte fuera de Exena. Bienvenidos. En la región de Moriah, en una de sus colinas, año 2090 a.C., fue ofrecido por Abraham su hijo Isaac, pero en su lugar fue provisto por el cielo un cordero. 1100 años después, año 950 a.C., sobre esa misma colina se construyó el templo de Israel. Y era allí en donde, después del sacrificio de los corderos, la gloria de Jehová tocaba la tierra. Por ello, tenemos que decir que Moriah es más que un monte. Acompáñanos en este nuevo y fascinante estudio de la eterna palabra de Dios. Esto es Texto por Texto, Moriah, mucho más que un monte. En este tema Moriah es mucho más que un monte. Hemos visto ya 3 capítulos hasta el día de hoy y hoy vamos a mirar el cuarto, que hemos titulado Fuera de Exena. Hemos tomado este texto, Mateo 21:43, de la Biblia Reina Valera, versión del 1960. Este texto dice así: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. La mejor manera de perderse en el tiempo, sin duda, es olvidarse de Dios, sus preceptos y sus dichos. Esto ya se había dicho hace mucho tiempo, por allá en el año 1400 a.C., por boca de un señor que fue llamado como el profeta de Dios, el hombre que habló con Dios cara a cara. Hablamos de Moisés. Éxodo 33:11 dice la palabra de Dios: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Fue este señor quien dijo en Deuteronomio 8:11: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sé ustedes, pero este texto es más serio de lo que a veces pensamos que es. Porque no es un simple consejo, no es un simple consejo. Es más que eso. Es más bien como esas señales de tránsito que uno se va hallando en el camino. Ignorarlas es simplemente ir directo a la muerte. Pero el hombre, esta generación y todas las generaciones, acatan con más facilidad una norma de tránsito que una norma divina o que una señal divina. Increíble, ¿cierto? Pero he aquí lo extraño del ser humano: sabe acatar y obedecer las normas de tránsito, pero le cuesta acatar los preceptos eternos, los cuales son, dicho de paso, los encargados de llevar su alma a un puerto seguro en la eternidad. Bueno, Israel es un fiel reflejo de esto. Esos preceptos le fueron dados por allá en el año 1400 a.C. Usted recuerda, por boca de ese señor que hablaba con Dios cara a cara, llamado Moisés, que subió arriba al monte y recibió esos preceptos en el monte Horeb. De esa ley que recibió este hombre ya se dice que era santa, justa y buena. Y por un espacio de 14 siglos, quienes lo recibieron estuvieron luchando con esto de obedecer o no obedecer lo dicho desde el cielo. Y fue justo ello lo que los dejó fuera de Exena. Por eso se llama el capítulo de hoy Fuera de Exena. Recuerda, esto es Texto por Texto, estudio la eterna palabra de Dios.
Abel Predicador, suscríbete. Y así como ellos estuvieron por espacio de 1400 años pensando en obedecer o no obedecer, el cielo los sacó de escena por espacio de 1900 años. Y fue justo en el año 70 después de Cristo, en donde la cueva de ladrones viniera a ser destruida. Eso lo vimos en el capítulo 2 de esta entrega de Moriach, mucho más que un monte. Fue destruida piedra sobre piedra, ya no quedó nada, un pedacito del muro, el cual hasta el día de hoy van allá a orar, el muro de las lamentaciones, usted lo distingue, ¿cierto? El cielo lo sacó de escena por espacio de 1900 años. Y fue justo en el año 70 después de Cristo, en donde la cueva de ladrones viniera a ser destruida. Ya sabe usted que los sacerdotes, esto lo tratamos en el capítulo 1 y parte en el capítulo 2 de esta entrega, que los sacerdotes tergiversaron el oficio de la casa que fue construida por Salomón. Del cielo se dijo que esa casa, esa construcción sería una casa de oración. Pero los sacerdotes, las castas sacerdotales, la convirtieron en una cueva de ladrones, ya que hicieron de ella el lugar para sus emprendimientos, para sus negocios. Bueno, Dios simplemente la destruyó. A partir de allí fueron esparcidos en una dispersión tan absoluta que incluso se llegó a creer que fueron borrados de sobre la faz de la tierra, dejando solo un rastro de sangre a través de los tiempos que atestigua: estos son los que no obedecieron los preceptos de Jehová y fueron duros a su palabra. Y eso es lo que le pasa hoy en día a las naciones, al hombre, a las naciones. Son duros o somos duros para obedecer la palabra de Dios, los preceptos de Jehová. Y ya usted ve cómo están las naciones. Divagan de un lado a otro, van, vienen, están aquí, están allá, una guerra acá, una guerra allá, una guerra por esto, una guerra por aquello, una muerte por esto, una muerte por aquello. Impresionante, ¿verdad? Eso se evita cuando se obedecen los preceptos de Jehová. Creo yo que es menester volver a recordar el texto de Mateo 21:43. Dice la palabra de Dios: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Esto se le dijo a Israel, a esos que recibieron la ley en el año 1400, a esos que recibieron el tabernáculo, el ministerio del tabernáculo, a esos que recibieron el ministerio de los sacrificios y las ofrendas. Entonces Dios les dice que el ministerio, que el reino de Dios sería quitado de ellos. Esto fue dicho por aquel que días después les dio una palabra profética: y será dado a gente que produzca los frutos de él. Cuando el general Tito tomó Jerusalén, de una forma extraña, cada soldado se ensañó con el templo. De los sacerdotes que estaban a cargo, la gran mayoría de ellos fueron decapitados y apilados al lado de los escombros del templo, que otrora fuera llamado casa de oración, casa que había sido convertida en una cueva de ladrones. Vea, a Dios no se le escapa nada, y cuando son sus cosas, entonces Dios reclama que se les dé el uso para el cual fueron diseñadas, o el uso que Él pensó darle a esas cosas. Y no le tiembla la boca, no mide palabras para decirle a los sacerdotes que ellos hicieron de su templo, de la casa de oración, una cueva de ladrones, ni siquiera casa. ¿Y sabe por qué no pudieron defenderse, o por qué el Dios que les dio esa casa y junto con ella el ministerio del tabernáculo no les defendió? O en otras palabras, los entregó a quienes vinieron en contra de ellos. Porque el Dios del cielo tiene casa y no cuevas. Recuerda, Dios dijo: mi casa, no cueva. Dijo: mi casa será llamada casa de oración. Bueno, llegó el juicio y acabó con esa cueva. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dios tiene casa y no cuevas. Y su casa Él la defiende. Sus sacerdotes Él los defiende. Pero no defiende a mercaderes que solo negocian con lo que es del cielo. ¿Sabe qué fue lo más increíble?
que ellos, los sacerdotes, no sé cuándo, en un espacio de 1400 años, interpretaron que aquel que les dio el ministerio estaba de acuerdo con que ellos hicieran de él un negocio familiar. A pesar de que por boca de los profetas ese Dios les dejara oír sus palabras, por ejemplo, en Jeremías capítulo 5, verso 30 al 31, dice la palabra de Dios: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Y uno se imagina que esa cosa espantosa y fea tiene que ver con asesinos, inmorales y una cantidad de otras cosas, ¿cierto? Esta profecía fue dada por allá en el año 650 a.C., o sea, la de Jeremías capítulo 5. Y en ella se habla a tres actores. Se habla a los profetas, a los sacerdotes y al pueblo. Cada uno de ellos es indicado de omisión. Los profetas, estos se les acusa de profetizar mentira, de hablar de parte de Jehová, pero lo cierto era que del cielo no les habían hablado. A los sacerdotes se les acusa de dirigir por manos de ellos y testifican su contra las cuentas con muchos millones, sus ropas, sus casas, sus muchas propiedades, y todo ello dice que ellos han estado dirigiendo por manos de ellos. Todo ese sistema de venta y cambio grita que es cierto. Al ministerio del tabernáculo como economía les fue dado el diezmo, pero ellos establecieron a la par un sistema de venta y cambio de lo sagrado. Ellos tuvieron a su cargo el tabernáculo por espacio de 1400 años. Ellos simplemente se fueron deslizando hasta terminar en lo que Jesús les dice en Mateo 21:3. Y les dijo: escrito está, mi casa es casa de oración, o será llamada casa de oración. Y acusa más vosotros. Ustedes, los que ministran, los que tenían a cargo el ministerio, la convirtieron en una cueva de ladrones. Este tema está maravilloso. Si este contenido es de bendición para su vida, le invito a que lo comparta, a que se suscriba al canal de El Predicador. Ayúdenos a crecer. Y al pueblo, seguimos, y al pueblo, que es el tercer sindicado o acusado, el cielo les acusa porque ellos así lo quisieron. El problema fue que ellos no desconocían las palabras dichas por el cielo. Aquí el problema fue que ellos decidieron creer las mentiras que sus profetas les profetizaron y dejaron que sus sacerdotes ministraran de acuerdo a sus conceptos y preceptos humanos. Nunca le reclamaron porque dirigían sin tener en cuenta lo dicho por el cielo. Por eso, la pregunta es directa a los tres implicados en dicha reclamación. ¿Qué haréis cuando llegue el fin? Y sabe que esas palabras dadas por allá en el año 750 aproximadamente antes de Cristo se cumplieron justo en el año 70 después de Cristo, ya que fue en ese año donde el cielo le puso fin a ese sistema o ministerio del tabernáculo y fueron sacados de escena los profetas, los que profetizaron mentira, los sacerdotes que dirigían por mano de ellos y el pueblo, y a partir de allí por espacio de 19 siglos, de ellos no se volvió a saber absolutamente nada. Y sabe que los volvió a poner en escena una promesa que le fue dada a uno de sus antepasados. Su nombre, Abraham, usted lo recuerda. Esta palabra o este Abraham vivió por allá en el año 2100 antes de Cristo. Pero no obstante, le correspondió estar fuera de escena 19 siglos al pueblo de Israel. Y del año 70 después de Cristo hasta este momento, año 2024, un rastro de sangre ha quedado en su trayectoria que dice que ellos fueron sacados de escena en un espacio, y en un espacio de 20 siglos se pueden registrar un promedio de unos 27 eventos en los cuales murieron incluso millones de los judíos.
Ve, amigo que sigue el canal, hermano que sigue el canal y que es bendecido con este contenido. Cuando el cielo da una palabra de profecía, el cielo se encarga de que lo que Él habla se cumpla al pie de la letra. Por eso es palabra de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice que es la palabra profética más segura. O sea, se cumple porque se cumple. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, se comprometió Él mismo, no pasarán. Entonces estos que fueron sacados de escena por un espacio de 19 siglos, desde el año 70 hasta el año 1940, que se volvió a saber un poco de ellos. Hay un rastro de sangre que dice que ellos fueron quitados de escena, y le voy a hablar de algunos eventos de esos 27 con la cita cronológica. Y dice así: en el año 115 después de Cristo, expulsión de los judíos de la isla de Chipre. En el año 640 y 875 después de Cristo, el imperio bizantino fueron obligados a convertirse al cristianismo, trayendo con ello la muerte de miles de ellos. En el año 1096 después de Cristo, una matanza de comunidades judías por parte de los cruzados. En el año 1290 y 1306 después de Cristo, fueron expulsados de Inglaterra y de Francia. En el 1355 después de Cristo, una matanza de 12.000 judíos en Toledo, España. En el 1420 después de Cristo, una matanza de la comunidad judía en Tolosa. En el 1495 después de Cristo, fueron expulsados de Lituania, Cilicia y Cerdeña. En el año 1502 después de Cristo, fueron reconvenidos a convertirse al catolicismo, expulsados y aún esclavizados en Rodas. En el 1516 después de Cristo, en Lisboa, Portugal, la matanza fue de millares de judíos. En el 1648 después de Cristo, fueron masacrados 200.000 judíos en Polonia. En 1727, 1840 y 1900 después de Cristo, son expulsados de Hungría, Rusia y San Petersburgo. En el 1939 al 1945 después de Cristo, fueron asesinados un promedio de más de 6 millones de judíos por los nazis y sus aliados. Si notan ustedes el rastro de sangre que les sigue, dice ello que fueron sacados de escena. Con un agravante que en Moriah, allí en donde se construyó ese templo, allí en donde el ángel se detuvo y paró la matanza en los días de David, ese Moriah en donde se le proveyó cordero a Abraham que supliera a Jacob. Al día de hoy no hay templo, no hay sacerdotes. Y de no ser por una promesa, vuelvo y lo digo y lo refiero, que le fue dada a ese señor llamado Abraham, que fue llamado amigo de Dios. De no ser por esa promesa que se le dio a un anciano, amigo de Dios, ese pueblo, de ese pueblo, no habría a la fecha rastro alguno. Pero la profecía que les declaró lo que les habría de suceder, esa misma les vuelve a injertar en el tiempo, dando detalles incluso de que el templo se volverá a construir allí sobre ese monte Moriah, y revelándonos que incluso volverán los sacrificios y con ellos los sacerdotes ministrando allí en el templo sobre el monte Moriah. Y volverán los profetas y profetizarán la palabra de Jehová, ya no profetizarán mentira. Y los sacerdotes volverán a estar allí para dirigir no por manos de ellos, sino de acuerdo a los preceptos de Jehová. Y el pueblo que esté allí para este cumplimiento de esta profecía, entonces será un pueblo que pondrá cuidado en cómo se le administra y en qué palabras se le habla. Esto es texto por texto, estudio la eterna palabra de Dios con el tema Moriah, mucho más que un monte. Vamos en el 4º capítulo y creo que nos daría para una 5ª entrega. En esta 5ª entrega intentaremos mostrar lo que falta proféticamente dicho del cielo para esa casa de oración o para ese lugar que fue construido allá en el monte Moriah, para este monte Moriah.
y nos daremos cuenta que sobre de ese monte Moriah, que ese monte Moriah volverá a cobrar valor y vigencia para el pueblo judío y, por qué no decirlo, para toda la raza humana que habita este planeta llamado Tierra. Se volverá a construir el templo, volverán los sacerdotes, volverá el sacrificio, volverá a verse la gloria de Jehová sobre ese templo y el mundo entero lo va a ver. Bueno, eso es algo que nos lo declara la palabra profética más segura. Creo que con la ayuda de Dios lo tendremos en un próximo y último capítulo de esto que se llama Moriah, mucho más que un monte. Somos creadores de contenido cristiano. Abel Ardila, el predicador. Permítenos ser de bendición para tu vida y muchas más. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Suscríbete, estamos en las redes sociales.